quitando el foco a los amigos. Muchas gracias. Para mí es un orgullo y una obligación real, ¿no? Estar aquí ante tantos amigos. Quiero disculpar a Carmen, que es mi mujer y la copresentadora de Cuarto Milenio, porque tenemos a nuestro nena Alma un poquito con fiebre y esas son cosas que hay que cuidar. Entonces yo saldré también rápido, pero no es nada grave. Esto es un virus, ¿no?, que nos rodea. Para mí es un orgullo estar con Javi Pérez Campos y estaba viendo ahora que en su libro, por detrás, eligieron una frase, también son arriesgados, no. Ponía: este libro te conecta con verdades profundas y olvidadas. Este libro es más necesario hoy que nunca para saber quiénes somos. Una joya para el alma. Bueno, lo suscribo, ¿no? No es por hacer la pelota a un amigo, Yo no soy mucho de escribir prólogos, el prólogo es de Carmen, por cierto, con una historia preciosa que si quieres Javi os contará, del entusiasmo, ¿no? Y de por qué alguien merece ser ayudado. Ayudado porque el talento es suyo y el protagonismo tiene que ser suyo. Pero sí me gustaría contaros algunas historias porque hay gente muy joven aquí. Y al final hay muchas formas de ver lo que nosotros hacemos y lo que vosotros veis. Desde una perspectiva puramente fenomenológica, me interesan los temas, me interesa el misterio, bien. Pero hay una filosofía más profunda y más interesante, ¿no? Creo que nosotros siempre hemos abogado por el entusiasmo, por la capacidad de enfrentarse a las dificultades, por perseguir un sueño. Y nuestro amigo Javi Pérez Campos es el ejemplo vivo, de verdad, de perseguir algo con ahínco, con muchas cosas en contra. Y fijaos, voy a ir más allá, porque esto seguramente ya lo conté el día que tuve que presentar aquí uno de tus primeros libros, ¿no? Decía Oscar Wilde que el fracaso no era tan malo, que el éxito había truncado muchas más carreras que el fracaso. Y estoy totalmente de acuerdo. El éxito es un enemigo. Bueno, veo aquí un montón de amigos, no me he dado cuenta. Me he quedado así, ¿no? Me he quedado como esa cara que pongo yo de idiota en el programa muchas veces. Que es verdad, porque es verdad todo. Exacto. Y lo que quería decir es que, fijaos qué frase, ¿no? El éxito ha truncado más carreras que el fracaso. Cuando uno se cree por encima del bien y del mal, cuando uno cree que parte del recorrido ya está hecho, cuando uno de verdad no tiene el pálpito ni se emociona, peligro. ¿Y cuándo te llamé yo para Cuarto Milenio? En 2010, ¿no? Sí, 15 de agosto. ¿Cuántos años tienes tú? 27. ¿Tú tienes 27 años? Sí. Los que creías que tenía cuando entré. Sí. Es un insulto esto, ¿no? Me reuní en su despacho y dijo: oye Javi, tú ahora tienes 27 años, ¿no? Y yo, bueno, tengo 22. Y fue como... Es un insulto. ¿Por qué? Yo tengo 44, macho. Esto es... Y está presentando su segundo libro en Planeta. O sea, yo no he llegado a editar en Planeta. ¡Planeta! Este sello. O sea, absolutamente mítico para los que amamos el misterio, como otras editoriales también míticas, ¿no? Pero Javi, sin darse cuenta, resulta que lleva 7 años instalados en lo que sería el éxito. Imaginaos, ¿no? Cada uno tiene nuestra trayectoria. Alguien que ama y que sueña de verdad con ser un reportero del misterio, alguien que lo desea con el máximo anhelo y alguien que hace realidad su intención más profunda, que eso es lo importante. Y que nada le desvíe de esa intención, aunque hay momentos en que él está a punto de abandonar, porque a todos nos ha pasado alguna vez. Bueno, a mí no me ha pasado porque yo siempre he estado muy loco, pero por inconsciencia, ¿no? Si fuese más lógico sí me hubiera pasado. Pero lo lógico es tener noches oscuras del alma, ¿no? Donde no vemos salida, pero da igual, hagáis ordenadores, panes, sillas, agencia de viajes, editoriales, me da igual. Hay momentos donde no sabemos muy bien, como decía Pío Baroja, qué es esto del plan de la vida, ¿no? Nos pilla a veces una angustia. Bueno, pues Javi es un ejemplo interesante más allá del libro, porque cuando tú llevas 7 años habiendo conseguido muchos objetivos con los que soñabas, te puede pasar algo que es muy peligroso. Y si consideres que no eres un privilegiado, que consideres normal presentar un libro con Planeta, que consideres que hay aquí un montón de gente que viene aquí pudiendo hacer otro tipo de cosas, perdiendo su tiempo contigo. Cuando tú empiezas a considerar eso como algo normal, es un peligro, de verdad. Y os lo digo porque tenemos a veces que pelear contra un instinto humano de no darnos cuenta de que, por lo que sea, vosotros, no nosotros, vosotros, nos habéis puesto en un lugar que es que os contemos historias, que os demos, yo creo que cierta luz más que cierta oscuridad, y es un privilegio increíble. Como cada día no te rebautices en ese privilegio, estás perdido. Uno no hace libros para ganar dinero, uno no hace televisión para ganar dinero, y quien lo hace es otra televisión y otros libros, os lo aseguro. Porque este libro en concreto, en este momento en concreto, es importantísimo.
Y alguien puede decir, bueno, y los casos, y... Me contaba Javi que alguien le había dicho, hombre, es que la primera parte, no sé qué, pues es un poco teórica y los casos... Pues mira, la primera parte es la buena. La primera parte es la buena. Ah, la difícil también. La que es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque va al fondo de la cuestión. ¿Qué nos importa leer 300 casos buenísimos de los otros si no filosofamos un poco de dónde están los otros? ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿Seremos algún día nosotros los otros? ¿Por qué todas las culturas que en el mundo han sido, todas sin excepción, han visto estos otros? ¿Por qué hoy, estoy seguro, hoy, esta tarde, esta noche, alguien en algún lugar del planeta se encontrará con los otros? ¿Qué significado tiene? Es un absurdo absoluto. En este tiempo de la lógica, del materialismo, yo me fijaba hoy, ¿no? Mira, yo llevo hoy el móvil este. Esto sí que es un documento extraño, porque yo no tengo móvil. Es de Carmen, yo qué sé, de tal, uno de los que tiene, porque como la nena está un poquito así, pues yo lo traigo. Entonces hoy venía en el coche, y como ahora vivo fuera, vuelvo como Paco Martínez Soria a la gran ciudad, os lo juro, o sea, es increíble, ¿no? Todo me parece más bullicioso, más increíble. Entonces me paro ahí en la Castellana, y miro 4 coches y están los 4 así. En el coche conduciendo. Los 4. Me he quedado un poco como diciendo, ostras, tú. Esto es bueno, ¿eh? Esto no es malo. Esto no es malo. Esto es una ventana incluso democrática a muchas cosas. Como todo, depende cómo se emplee. Para muchas personas también es una forma de someternos a una constante, un batiburrillo permanente, no parar. Lo que era importante hoy ya no es importante mañana. Ya no me acuerdo de lo que era importante antes de ayer. Tengo 28 amigos de lo que contestar, que está muy bien, porque hay cosas buenas, ojo. Pero al mismo tiempo falta eco, profundidad, pensar, detenernos un momento. Todos los genios dicen que para que pasen cosas de verdad hay que desconectar. Esto es imposible hoy en día, todos lo sabemos. Y Javi hace eso. Y lo hace, ¿sabéis por qué? Porque, mirad, yo tengo muchos amigos en este mundillo del misterio que imagino que a todos vosotros os gusta, ¿no? Si no estaréis aquí. Tengo 44 años, empecé a trabajar a los 17. Conozco a todos los que significa el misterio en España. He tenido grandísimas decepciones, terribles decepciones, y seguro que yo no soy ningún santo. Pero ¿sabéis lo que ha pasado con Javi? Que Javi, en vez de quedarse en la superficie que puede dar un éxito, que Javi, en vez de quedarse en la repetición de cosas que son muy asombrosas, Javi ha ido un poco más allá. Y cuando Javi me llama y nos escribimos muchísimo, porque a mí me gusta mucho la comunicación por escrito, Javi me habla del libro con el que está leyendo, el extraño filósofo al que está acudiendo, el extrañísimo hallazgo de un libro que aparentemente no tiene nada más que ver. Y os lo juro que eso no lo veo en muchos. No lo veo en casi nadie. Yo tengo que decir, alguien que está permanentemente buscando por el placer absoluto, real de buscar, la droga increíble y positiva del aprendizaje, del conocimiento. Entonces, como os decía al principio de esta breve charla, que yo no sé si es breve, es un... Una breve es la por ver. El asunto es, si ponemos en la balanza, habrá personas que les guste todo lo que hacemos, lo que representa esto, buscando, vamos a decirlo, el impacto. Buscando, que muchas veces lo hacemos porque es una forma, ¿no? Porque tú tienes que enganchar al público, sea un libro, sea la tele. Buscando, apareció una niña a los pies de la cama. Buscando, en mitad de la carretera, el hombre orilló su coche y apareció una figura. Bien, eso está muy bien. Pero si de verdad no damos un salto, ¿a qué significa eso para nosotros? Que todos vemos muy jóvenes, pero todos habrá un momento en que ocurra lo que sabéis que va a ocurrir y nos enfrentemos al misterio de verdad, aunque la publicidad nos cuente que siempre vamos a ser jóvenes. Eso es mentira. La angustia profunda de la humanidad está en cada caso de nosotros. Son como un espejo que nos está contando algo. Si de verdad no damos el paso a profundizar y a filosofar y a preguntarse y a por qué a lo largo de la historia, y qué es el inconsciente colectivo, y qué son los arquetipos, qué son las visiones, qué es el arte como última llave para acercarse a esto, pues bueno, para algunos será más aburrido. Esos no habrán entendido de verdad el mensaje profundo que nos trae Jaime Pérez Campos. Que de verdad es un libro que hace época. Él ya hizo un libro, todo lo que ha hecho, pero él hizo un libro muy especial en Planeta sobre los alfaques, que es impresionante, los ecos de la tragedia, impresionante. Yo no sé si bien valorado, bien aceptado o era demasiado crudo, pero era verdad, que es lo importante. Y este, de verdad, creo que es un libro importante para transformar a algunas personas. Cuando tú lees este libro no puedes pensar ya igual. Ha hecho un trabajo que no hemos hecho otros,
porque quizá hemos estado más atados a lo fenomenológico, ¿no? Necesitábamos un poco también de profundización y filosofía. Y que lo haga un tipo de 27 años, a mí me deja asombrado. Y ahora que está aquí, se lo cuento, porque no se lo digo porque Diego me lo impide, ¿no? No, ya lo sabía, yo ya lo sabía, Javi, no lo sabía. Y entonces digo, este chico, ¿cómo demonios está metiéndose en estos mundos? Es una rara avis, merece todo vuestro apoyo. Vosotros sois libres, que es lo bonito del mundo del libro, que si no os gusta no lo vais a leer, y si no os gusta Cuarto Milenio lo vais a ver. Entonces nada más democrático. Llevamos mucho tiempo y Javi, sin darse cuenta, lleva 7 años instalado en el éxito de hacer lo que uno sueña. Por tanto, yo solo espero, con anhelo, que ese apoyo a este joven de Ciudad Real, 27 años, continúe, porque es uno de los mejores ejemplos en los que uno, tenga la edad que tenga, se puede mirar. Así que, Javi, enhorabuena, gracias. Pues ya hemos terminado. Yo ya no puedo remontar esto. Es lo malo de traer ahí. No, más que nada porque me he comido todo el tiempo ya. Yo quiero daros las gracias a todos por haber venido. Hay mucha gente y desde luego, aunque estemos en Cuarto Milenio y aunque hayamos estado en las salidas de Milenio 3, que siempre se llenaban, uno nunca sabe lo que puede pasar y eso también es bonito, ¿no? La capacidad de sorprenderse constantemente. Quiero agradecer también a los amigos de Planeta que han luchado conmigo para que saliera este libro lo mejor posible. Y quiero agradecer enormemente, como es obvio, a Iker y a Carmen. Carmen no ha podido venir, pero estaba a punto, ¿no? Y Iker tiene 1000 cosas que hacer también y, sin embargo, ha decidido estar aquí hoy conmigo apoyándome como hace siempre, ¿no? Además, Carmen también escribió un prólogo maravilloso. Hay una historia increíble, Sí. ¿verdad? Hay una historia... Lo que pasa es que nos han hecho creer que la magia no existe, que todo lo mágico que sucede a nuestro alrededor son simples casualidades o cosas que ocurren porque nosotros vamos a buscarlas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en nuestra vida siempre hay momentos mágicos que son la clave de todo, ¿no? Y que si uno sabe leer esas señales, acabará llegando al lugar con el que siempre ha soñado. Y justo ayer recordando, bueno, cuando te sientas un poco diciendo, vale, a ver qué cuento mañana, porque si me dedico a contar casos, la gente ya tiene ahí el libro, ¿no? La gente que viene aquí es para escuchar otro tipo de cosas que no le vamos a contar en otro sitio. Y bueno, de pronto caí en un detalle que le escribí a Iker rápidamente porque me pareció alucinante. Resulta que yo estoy aquí gracias a Iker por 2 circunstancias. La primera de ellas es que yo con 12 años en casa de mi tío Agustín descubro un libro blanco que se llama Enigmas sin resolver y que a mí me cambia la vida por completo. Esta historia le he dado la murga a Iker con ella 1000 veces porque para mí fue increíble descubrir a este periodista que de pronto, en soledad, se iba con su coche en Nochebuena, se metía en Ochate y, bueno, era su forma apasionada de vivir, ¿no? Lo que a él le entusiasmaba. Y el libro está tan cargado de entusiasmo que a mí me llegó muy profundamente y decidí que yo quería también dedicar mi vida a, bueno, recorrer España en ese momento. Ahora resulta que tengo la fortuna incluso de viajar por muchos sitios y perseguir misterios, entrevistar a gente. Entonces, bueno, yo cuando terminé el bachiller, llega el momento clave, ¿no? Cuando uno decide lo que va a hacer, lo que no quiere hacer. Yo tenía muy claro desde entonces que quería estudiar periodismo. Me vine a Madrid desde Ciudad Real. Estuve aquí unos meses y lo que me ocurrió es que, bueno, la carrera me decepcionó. Lo primero que te dicen cuando entras a estudiar periodismo es no vas a tener trabajo, bienvenido al mundo del paro, ya puedes ir buscando otro oficio. Siempre, ¿no? O sea, Sí. El ánimo español, es una cosa como... Sí. Sí. Por eso gente que insufla entusiasmo es como una estrella, ¿no? Que te ilumina. Y de pronto yo no estaba muy cómodo, hubo una serie de circunstancias que al final dije, vale, no sé qué hago aquí. Me desnorté por completo, sentía que este no era mi lugar, que no tenía mucho sentido seguir peleando por esto. Y bueno, pues como afrontando la derrota, una semana decidí que volvía a Ciudad Real, que iba a estudiar Derecho y sacarme las oposiciones, lo típico que le gusta a las madres, ¿no? Es la seguridad de su hijo. Y bueno, de repente, bueno, mis padres, por cierto, todo lo contrario, empujándome a que yo me quedara aquí, decían que tenía que seguir luchando, que no me olvidara de por qué estaba aquí realmente. Y yo estaba encabezonado porque, bueno, lo tenía clarísimo. El caso es que cuando ya tenía todo metido en maletas, el viernes me iba a volver a Ciudad Real para no volver a Madrid, pues jueves por la tarde decido que como no tengo nada que hacer, voy a dar una vuelta por Gran Vía, me despido de la ciudad porque igual ya no vuelvo por aquí
Y bueno, vine aquí a la FNAC, además. Estuve por aquí merodeando y cuando ya estaba a punto de regresar al metro de Gran Vía, este que está aquí a pocos metros de donde estamos ahora, entre la multitud aparecen Iker y Carmen. Claro, yo me quedo alucinado porque nos conocíamos, pero hacía mucho tiempo que no habíamos tenido contacto por diversas circunstancias, ¿no? Ellos estaban hasta arriba con la tele, yo estaba en mi particular odisea. Y claro, cuando los vi, de pronto empezamos a hablar. Yo no les dije absolutamente nada de lo que estaba pasando, ni de que yo al día siguiente me iba a volver y a tirar la toalla. Tuvimos una conversación de 10 minutos y cuando ellos se marchan, de pronto me quedé parado en la Gran Vía y fue como recordar la razón por la que yo estaba aquí. Entendí que, bueno, que al final uno tiene su propia batalla personal y que depende de uno el librar esa batalla y seguir adelante o tirar la toalla, ¿no? Y de pronto encontrarme a Iker y Carmen en la Gran Vía, en ese momento clave de mi vida en que probablemente habría cambiado todo, fue clave, como digo. Seguramente hoy no estaría aquí. Claro, cuando empiezo a meterme en este tema, empiezo a leer, tal, descubro que hay un libro maravilloso de Joseph Campbell, del que siempre hablamos, que se llama El héroe de las 1000 caras. Héroes somos todos, cada uno tenemos nuestra propia batalla, nuestra propia lucha. Y depende de cada uno saber enfocar y saber entender las señales. Y Campbell dice que hay un momento en el viaje del héroe en el que los diferentes frentes, las diferentes circunstancias que intentan empujar al héroe hacia el fracaso, en ese momento clave, si el héroe decide bien el camino, aparecerá lo que él llama los ayudantes sobrenaturales, ¿no? Que en un momento clave te ayudan a seguir en tu particular batalla. Y en ese momento clave de mi vida aparecieron estos dos héroes sobrenaturales, estos dos, bueno, pues que volvieron otra vez a hacerme recordar por qué estaba aquí. Y pensaba en esto ayer porque decía que qué alucinante que esto hubiera ocurrido 7 años atrás y que hoy fuera a estar a pocos metros de ese lugar donde todo cambió con Iker presentando este libro, ¿no? Pero voy a decir algo más, y es que esto es bonito, ¿sabéis por qué? Porque yo pienso que yo tengo la sensación, con tanto tiempo, con tantas cosas, que no hemos hecho otra cosa en la vida, y yo no sé si vosotros lo captáis, ¿no? Quizá deberíais contarlo vosotros más que nosotros. No creo que hayamos sido nunca de ¿cómo decirlo?, de eruditos o de especialmente diferentes a vosotros, es mi impresión, ¿eh? Es decir, y no es falsa modestia, es que poca gente sabe de estos temas que tocamos, muy poca gente. Entonces, ¿por qué ponerte en un umbral de superioridad? Oigan, les voy a enseñar yo la verdad, que eso, claro, es muy fácil, muy divertido, y no es verdad. A lo que voy es que le puede pasar a cualquiera. O sea, no tenéis por qué sentiros lejanos, porque muchos aquí no harán periodismo, muchos aquí no tendrán interés en escribir, pero esto vale adaptado, y no creo que esto sea autoayuda o no lo sé, ¿esto vale adaptado para nuestra circunstancia personal de cada uno de vosotros? ¿Por qué no? Porque cuenta Javi, lo lógico es poner una mueca de sorpresa y decir, va, casualidad. Bien, casualidad es cuando no sabemos cómo llamar algo que pasa a veces, ¿no? Y ocurre. Y yo, por lo menos, recuerdo bien la cara de Javi en ese momento. Hagamos un cálculo, por favor. ¿Cuántas personas hay en Madrid? Creo que el censo dice 5 millones y pico, ¿no? ¿Cuántas personas hay en la Gran Vía, además, que fluctúan con turismo y demás? ¿Qué probabilidades hay de que un chico que está dudando de seguir su camino ideado y soñado y darse de bruces con la realidad, se encuentre a dos personas que le pueden ayudar quizá en ese momento, en la Gran Vía, en el mismo momento? Hagamos probabilidades matemáticas porque será sorprendente. Bueno, vale, casualidad. Pero les voy a contar una cosa que Javi no sé si sabe. Y es que yo me quedo un poco impresionado con su cara. Esto puede, claro, he visto luego esa cara un poco pálida en ocasiones, en algún lugar, en el chiste, ¿no? Claro, que le mandábamos, Javi, vete, que tú eres el joven. Bueno, claro, hombre. Eso sí que es un máster. En eso somos ventajistas, ¿sí? Digo, Javi, el sitio este, he visto la cara tuya en verme subiendo de abajo, me parecías el muerto vivo, o sea, era algo impresionante. Yo no sé cómo la tendría tampoco, pero, en fin, hemos estado en algunos sitios, pero fijaos, esa cara transmite algo, ¿no? Como transmite la cara de la persona que quieres en un momento quizá tremendo, transmite la cara de angustia a alguien en un momento terrible de los que nadie está a salvo. Es decir, hablar de estas cosas es muy bonito, pero cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras malas suertes, evidente, ¿no? No es que el ayudante sobrenatural te vaya a resolver todo siempre. Lo que sí pasa es que si tú lo deseas profundamente de verdad, luego habría que entrar en qué es un deseo profundo de verdad, a mí me parece que eso responde.
Me parece, ¿eh? Esto es... Y tiene que ver con todo esto, parece que no, pero tiene que ver con todo esto. Porque fijaos, a mí la expresión de Javi, vi a alguien que por lo que me decía estaba sufriendo, ¿no? A determinados niveles estaba sufriendo. Cuando nos fuimos, que íbamos a la radio, creo, no sé qué, me dice Carmen, joder, ¿has visto Javi que ha tocado, que...? Digo, sí, pero según hablábamos, yo creo que él se ha quedado como impresionado de este encuentro, ¿no? Me dice Carmen, joder, ¿tú no crees que deberíamos...? Digo, bueno, pues si dadas las circunstancias, le daré un toque y tal. Y ese toque llegó poco después, ¿no? Una llamada que él, me acuerdo perfectamente, porque yo he recibido de otros en mi vida esa llamada, ¿no? Que puede valer para vosotros, para cualquier ámbito, hagáis lo que hagáis. Una llamada que te dice, bueno, esto empieza a rodar, ¿no? Es como una... Y yo he vivido esas casualidades toda mi vida. Mira, lo que pasa es que muchas veces nos cerramos y no queremos ver. Yo me acuerdo que hace un par de años estaba en un funeral de alguien que no era muy cercano, ¿no? Y entonces, alguien, yo le veía sufriendo, acaba de morir su padre. Imaginamos lo que es todo esto, ¿no? Entonces yo me acerqué y hablé con él y le dije, hombre, yo creo que las personas que están hiladas por los nexos increíbles del amor, no es perogrullo, no es para animarte, no es para que te sientas un poco mejor cuando es imposible sentirse mejor. Es que creo que es verdad. Y le dije, le estuve hablando media hora, claro, ¿me conocéis? Y le dije, el tío ya agobiado, o sea, ya no solo se había muerto el padre, sino que viene pero bueno. Y le digo, con toda mi buena intención, ¿no? Entonces me quedó muy marcado. Le digo, apoyados en un coche junto a la verja del cementerio, una población española, le digo, estate atento a las señales, estate atento a las señales. En tu casa ahora, estate atento a las señales, porque seguro que para ti dicen algo y entonces que dicen algo. Tu padre, la energía, lo que sea, el alma, ese algo indestructible que nosotros tenemos y que nos quieren hacer creer todo lo contrario de todo el mundo, no te va a abandonar. Y entonces de repente el tipo se me gira así, no tenía mucha relación con él, y me dice, no, es que yo... Me dijo textualmente, que jamás no sé qué tiene que ver, es que soy muy de izquierdas, y me quedé un poco así, digo... Y yo no creo en eso del alma, ni lo que me estás contando. Claro, yo llevo media hora contando todo esto, que tampoco a mí se me había perdido nunca, mejor dicho, nada en ese entierro. Y dices, joder, tú quieres ayudarme, ¿entendéis por dónde voy? ¿Y qué estoy contando? Las dos formas de ver el mundo. Las dos formas de ver el mundo. Y yo pensé, aunque su padre le haga señales, este no lo va a ver nunca. No lo va a ver nunca, porque su parabólica se la ha cementado él mismo. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, podemos en ciertos momentos de la vida estar cerrados a las señales? Bah, será casualidad. ¿Y tú qué sabes? Aquí está Pablito, aquí está Charlie, aquí está mucha gente, ¿no? Que sabe lo que es investigar. Todos los que hemos estado en esto, pero no solo del misterio, vosotros en vuestro oficio, hay gente que hace muñecas, que pinta, y saben lo que es la inspiración, saben lo que es abstraerse, saben lo que es de repente estar realmente feliz en otro mundo. Los que hemos investigado estos temas, el misterio, ponedme el caso que queráis, sabemos ahí fuera, y tú lo sabes muy bien, Javi, cuando de repente algo, oye, ¿qué está pasando aquí? Eso tiene que ver con esos otros, es el mundo de esos otros que a veces tocamos, detectamos. A mí Jiménez del Oso, que imagino que algunos conoceréis, unos veteranos, que fue un gran pionero en la televisión en España de estos temas, en ese libro que cambió la vida de Javi, libro un poco enloquecido, me decía, en el prólogo me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, mira, hijo, la casualidad es algo que te lleva por buen camino, si persigues algo de corazón, y te aparta de él, si no lo persigues de corazón. Bueno, puede sonar una frase, lo hemos vivido 1000 veces. A mí me ha pasado, en los tiempos jóvenes, estar, imaginad la escena, en una rotonda, solo, salida de Tordesillas, Valladolid, agobiado. Porque yo trabajaba, como puede ser Javi, pero no teníamos vuestros medios, me hubiera gustado a mí. Yo iba con una libreta, una cámara, me pagaba los viajes, estos viven como vienen. Me pagaba los viajes, si había reportaje, había, y si no había, no había. Y me había fallado todo. O sea, todo. Yo persigo una historia increíble, que Pablito conoce. Una historia increíble de un niño que tiene que ver con los otros, ¿no? Que vio algo imposible y que encima, después de ese encuentro, sale herido gravemente. Y no solo herido, sino que durante muchos años vagó con unas heridas terribles. Y bueno, aquel caso es verdad, le truncó la vida, ¿no? Bueno, pues yo a Jiménez del Oso, que además, ¿alguien se acuerda de Jiménez del Oso aquí? Perfecto, ¿para qué? La cara, cuando se enfadaba, no era bondadosa, ¿no? Y encima psiquiatra, claro, tú
¿te pasa algo? Y que no, que no. ¿Que te pasa algo? Siéntate, cuéntame. Y tú, claro, pues te terminaba todo. Y entonces yo decía, ya verás tú, Fernando, cuando vuelva yo, que le he insistido que tenía yo el reportaje tremendo y no me traigo nada. Y yo estaba en la rotonda, sentado en un banco de estos, en la más absoluta nada, caía la tarde, con una sensación, como tú decías, Javi, de fracaso. A veces parece que tenemos que ir a abismos, ¿no? De momentos de fracaso fuerte, emocional, amoroso, laboral, para que en esas cimas parece que lo que nos conecta con otro se hace más blando y pasan cosas. Y en ese momento pasa un tipo, que era Semana Santa, que era de los encapuchados. O sea, la escena era ya un tío sentado agobiado, con una libreta, con una así, pensando, y de repente un nazareno. O sea, surrealista más allá. Y yo que encima le pregunto al nazareno, porque encima se me ha roto el reloj. O sea, en todo este viaje de fracasos se me había roto el reloj. Y yo no sabía ya ver. Por favor, me dice usted, claro, preguntarle a un nazareno, me ha tapado el reloj. Es un poco, no sé, increíble. El tío se tiene que quitarle esto, mira, y dice, bueno, pues las 7 de la tarde y tal. Y me dice, ¿qué te pasa, hijo? Y no era cura, ¿eh? Me vio tan mal que... No, hombre, es que estaba buscando una historia. ¿Qué historia? No, de un niño que... Y me la va cambiando la cara. Era su tío. Es decir, ese tipo de cosas, permanentemente, constantemente, a lo largo de todos los tiempos, cuando uno se mete a fondo, algo que no somos nosotros, pienso, juega también su partida y creo que nos ayuda. Por tanto, lo que te pasó... Era absolutamente imposible. Lo que pasa es que, como decíamos, al final yo creo que somos víctimas de una gran conspiración. La conspiración de hacernos creer que lo más importante es tener por encima del ser, que todo se puede comprar y vender, que no hay nada que ocurra porque sí, que tenemos el control de absolutamente todo, y eso nos va alejando a pasos agigantados de lo trascendente, ¿no? Hace poco entrevistábamos a Shyamalan, al director de cine, que saldrá en Cuarto Milenio, y él mismo dice que su cine es una reivindicación del mundo mágico porque siente... El director del sexto sentido. Claro, que estamos matando lo mágico, ¿no? Y en el fondo, durante estas investigaciones, somos testigos constantemente de este tipo de reacciones, ¿no? De gente que te dice, bueno, esto es imposible, o yo en esto no creo. Aquí tenemos a Pablo que está sufriendo constantemente porque nadie quiere hablar con él sobre un caso muy reciente, ¿no? Porque nadie habla de estas cosas en estos ámbitos. Y es algo que algunos investigadores, cuando yo me metí a fondo a investigar en el libro, denominaban ritualfobia, ¿no? El miedo en el mundo académico a hablar de fantasmas, por ejemplo, o hablar de... Porque en el fondo, en el libro realmente yo no hablo de fantasmas. Si os fijáis, en la portada nos cuidamos muy mucho de hablar de ello porque es algo mucho más trascendente, de algo diferente, de algo que en ocasiones, como contamos, parece incluso ponernos en determinadas situaciones, nos parece empujar hacia determinados lugares. Y bueno, hay uno de estos momentos clave en la escritura del libro. Yo me mudo de casa, tengo todo desvalijado, solo tengo una toma de corriente por ahí, estaba solo durante unos días, ¿no? Lleno de cajas, y conecté el ordenador y una noche empecé a buscar, bueno, ¿y esto de los fantasmas a qué momento se remonta? Porque nos han hecho creer que los fantasmas son un invento medieval prácticamente para asustar a aquellos que no seguían tal o cual religión, ¿no? Empiezo a escribirme con Iker, porque Iker está especialmente activo a partir de la 1 de la madrugada. Sí. Es un... Luego me pasa, yo me enteré luego que a veces, fíjate cómo soy, que tú escribes un mail y le llega el móvil al tipo. Pues bueno, esto no lo sabía. Entonces escribo a Paulo Basile, a los directivos de la cadena, a gente importante, a las 4 de la mañana, me dicen ya. Los despiertas ahí. Son la hora donde se puede trabajar a gusto. Sí, realmente es el mejor momento, porque es cuando hay mayor concentración. Sí. Claro. Y bueno, yo empiezo a buscar algunas referencias, le cuento a Iker, y hay un momento dado en que un libro de Joseph Campbell descubre una pintura rupestre increíble que él llama El Rey de la Luna y su gente, ¿no? En una cueva rupestre africana de pronto aparece lo que parece un río que separa el reino de los vivos del reino de los muertos. Y en el reino de los muertos aparece el rey yacente en posición de la piedad, y en paralelo, casi como si fuera una secuencia y no una simple pintura rupestre, ¿no? Simple en el sentido de que esto parecía tener movimiento, ¿no? Y de pronto aparecen representados una serie de personajes, algunos, por ejemplo, como simples torsos flotando en medio de la escena, en otros son solo una
una cabeza. Hay un hombre pato también, el Psicopompos, ¿no? El gran guiador, o el gran guía de almas. Y empieza a enviarle a Iker este tipo de cosas, mandándole detalles, alucinado. Y entonces él me contesta, bueno, es que hay una cosa alucinante. Me manda información de la Fundación Botín, donde aparece la losa de Trifosvique, que tiene prácticamente 18.000 años, y donde aparecen representadas 3 figuras fantasmales al lado de un animal descabezados, que es realmente inquietante, ¿no? Él me manda la fotografía, empezamos a intercambiar algunas fotos, y empieza aquí una investigación que es fascinante. Ahora me estoy dando cuenta desde fuera que estamos muy mal. Estamos muy mal, sí. Porque a las 4 de la mañana, uno mandándote una pintura de no sé qué, y el otro respondiendo, no, pero... Esta es mejor. Sí, porque además yo la vi y me quedé como muy impactado, ¿no? Sí, sí. Oye, pero es que estos otros llevan con nosotros, Javi, toda la vida. Cuando indagas un poco... Claro, tú viste el libro de los alfaques, que es muy espectacular, porque aparecieron unos niños en la carretera, ¿no? Los niños como que no se iban. La imagen que tenemos es la de algo que permanentemente se ve. Ahí tenemos a nuestro amigo Aldo, que ha colaborado y colabora en Cuarto Milenio, como Paloma, que cuando van a sitios ven. Yo no... Sinceramente, no me lo acabo de creer. O sea, no me lo puedo creer, pero sé que es verdad. Y sé de su honestidad. No sé qué representan estos otros ni por qué están repitiendo una acción. No acabo de entenderlo. Me parece demasiado sencillo. Es decir, es como algo para que nosotros lo entendamos. Seguramente lo que hay fuera, más allá de lo concebible, es lo mismo que llamaban muchos físicos cuánticos la realidad velada. Es que no podemos ni entenderlo. Es como, ¿qué entenderá la hormiga de nosotros? ¿No? Entenderá parcialmente, entenderá. Pero nosotros adaptamos ideas nuestras para evidentemente tener un mapa. Esto debe ser el más allá. Mira, yo creo que no es, y hemos tenido una conversación fuerte de esto, creo que no es macabro. Curiosamente creo que el mensaje de fondo es luminoso y no oscuro, de verdad, ¿no? Por mucho que haya casos que nos dan miedo. Claro, ¿cómo no te va a dar miedo si en mitad de tu mundo ordinario aparece algo que tú no entiendes? Yo os voy a contar brevemente, brevemente sí, porque me tengo que marchar enseguida, pero déjame, Javi, que te quite más presencia y... No, porque de verdad yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque yo he filosofado, he reflexionado, que es lo importante que podéis hacer vosotros. Mirad, yo no sé si he visto a los otros, ¿no? Pero esto me lo preguntaba. Yo he visto 2 ovnis, he visto cosas, he visto tal. Los otros, como figura, ya nos entendemos, ¿no? Que se aparecen. Bueno, esta gente, estos otros, que yo no sé bien qué son, si son otra cosa y nos mandan señales para que entendamos algo y decimos, bueno, pues muertos. No lo sé. Yo creo que es una inteligencia que está con nosotros desde siempre y para siempre. Y que nos acompaña y que nosotros vamos como a veces encontrándonos con ella. Mirad, yo estaba un día en Jaén investigando el famoso caso de las caras de Belme. Y entonces fui al parador de Santa Catalina. Y curiosamente es un parador con historias, pues como todas de los otros. Porque al final siempre hay detalles diferentes, pero siempre es como una misma crónica de una misma historia. Si vosotros veis Cuarto Milenio, o acudís a los libros o los casos de Javi, te vas a dar cuenta que es la misma historia contada con diferentes voces, diferentes épocas, diferentes creencias, diferentes sociologías. Da igual, están viendo lo mismo. ¿Qué sentido tendrá? ¿Por qué? Mira, y estamos entre amigos y no me importa nada contarlo. Yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana, estaba Carmen a mi lado, dormida, y yo me despierto. Y lo que os voy a contar creo que es un sueño, ¿de acuerdo? Un sueño. Pero claro, como tampoco sé muy bien lo que son los sueños, porque también nos los han quitado del medio, esta sociedad nos ha arramblado los sueños. Creemos que es eso, la papelera de Windows, donde echamos ahí... No, es que... Y no tienen ni puñetera idea, perdonadme, pero si algo aprendes después de miles de entrevistas es que nadie tiene idea de nada. Yo, pero los demás tampoco, de nada. Entonces dices, no sabemos muy bien dónde nos metemos cada noche. Tú. No sabemos muy bien. Nos han hecho creer. Y sin embargo nosotros sabemos y sentimos, que es lo más importante, que esos sueños no son cualquier cosa. Que hay algunos sueños que se nos quedan durante años, mientras otros se disuelven como azucarillos. ¿Qué habrá ahí? ¿Quién nos está hablando ahí? ¿Qué parte del yo o de otra cosa nos está hablando? Bueno, yo tuve un sueño, pero a veces los sueños son muy marcantes. Yo me desperté, o estaba soñando, es que ya no lo sé. Estaba Carmen al lado y no sé si ha pasado alguna vez. Yo en esa habitación nunca había estado, no conocía ese lugar, pero todo el entorno era exactamente igual en mi sueño. Entonces tenía la duda de decir, ¿me he despertado de verdad o estoy soñando? Mi pantalón estaba de la misma forma, mis botas estaban de la misma forma, la silla estaba de la misma forma y el espejo reflejaba el baño de la misma forma. Solo había una cosa que variaba, que a los pies de la cama había una niña. Entonces, claro, oye,
A ver si me entendéis. Dices, este ya está, yo no os voy a mentir, o sea, es lo que me ha pasado a mí. Y te quedas tan alucinado, Javi, que durante un tiempo hay como una... que tú lo cuentas, que al final tú lo cuentas, como una expansión del tiempo. No sé muy bien cuánto ha transcurrido, qué estás viendo, tampoco es miedo, ¿eh? Hay un momento en que sí es miedo, porque yo me fijo y veo mis propios pies en la manta, con el dibujo que tiene la manta, los dos pomos, digamos, de la cama, y veo esa niña, y me está mirando, y sé quién es esa niña. Es una niña muerta en la guerra civil, junto con sus hermanas, y yo seguía su historia. Por tanto, lógico es pensar que la sugestión, lógico, ¿no? Y la obsesión, luego ahonda en sugestión y obsesión. Tampoco se sabe muy bien lo que es, ¿eh? Como alucinación, que tampoco. Pero bueno, dices, tú mismo te defiendes y dices, oye, estoy alucinando con algo, pero ostras, esto que estoy viendo es tremendo. Y veo a la niña con una cara que seguramente es la cara de la única fotografía que yo he visto de esa niña. Me quedo como paralizado, siento como un peso, me da mucho miedo, Javi, un momento en que me da mucho miedo, porque yo he sentido el miedo, conocer esto es lo que te evita el miedo, a lo desconocido. Pero tengo muy claro que hay algo. Mi sensación era como que esa niña, esa imaginación me estaba diciendo continúa, ¿vale? Mi sensación. Continúa en mi historia. Es importante que tú sigas en esto. Y no sé ni cómo desapareció ni si yo volví al sueño. Cuando me despierto, tengo ese sueño muy marcado. Antes de contárselo a mi mujer, me doy cuenta de que toda la habitación es exactamente igual que lo que yo he visto en el sueño. Entonces, me ha pasado 2 veces en la vida esto. Y decís, joder, esto te ha pasado de todo, claro. Son 30 años, ¿no? Y tú dices, era todo igual. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Mi mente qué juego ha hecho aquí? Estos otros son capaces de modificar nuestra sensibilidad y nuestra percepción. ¿Qué hay más allá del rango de percepción en el que estamos todos los días? ¿Qué hay a los lados? ¿Solo los locos se meten en esos lados? ¿Solo los artistas? ¿Por qué no cualquiera de nosotros en un sueño puede acceder a eso? Y os voy a contar la segunda parte de la historia. Yo mismo hablaba con Carmen y me autoconvencía. Joder, se me está yendo esto de las manos, porque, eso sí, apesado y obsesivo, como veis, no me gana nadie. Y entonces yo digo, estoy tan metido en la familia de estas niñas, en las tumbas sin nombre, en Belmez, en tal, que joder, es que lo que vi es un sueño muy inquietante. Y en aquel momento bajo a desayunar. Y faltaba alguien en esta historia, que era el compañero que estaba investigando conmigo esta historia, que se llama Luis Mariano Fernández, de Málaga. Él estaba en una habitación superior a la nuestra, en el piso de arriba. Cuando le veo bajar, tiene la cara de un muerto. Y miro a Carmen y Carmen mira y yo le miro a él. Y se sienta. ¿Qué quieres, tío? ¿Cereales? ¿Magdalenas? Deja. Ahora lo cuento con gracia, pero... ¿Cómo que deja? ¿Qué te ha pasado, Mario? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a las 3 de la mañana oigo como algo trastoca mi sueño, no sé si es un chillido, mi propio nombre, algo, porque eso también es verdad. Cuando tú estás en el umbral, algo corta eso. Miro en la habitación y a los pies de la cama está Paquita, esa niña de 4 años. Yo en ese momento digo, ¿se lo cuento yo o no se lo cuento, no? Porque... Y se lo cuenta. Y Carmen ya alucinaba, dice, pero... O sea, nos ha pasado a los dos que hemos soñado con lo mismo. Por tanto, siendo lógicos, esto es un sueño, no alucinación. Versión 2. Estas fuerzas, estas energías, estos otros, estos mensajes del pasado, esto no sé qué, es capaz de meterse, ¿no?, en nuestra propia mente y darnos señales. Incluso a 2 personas a la vez. Bueno, pues estas cosas yo las he vivido y no hay que tener ningún rubor a contarlas. Me han hecho ser muy respetuoso con los otros, ¿no? No es solo alguien que ve un caso. Es que a veces pasan cosas de este tipo. Nosotros mismos intentamos convencernos de que no. El testigo, cuando ve cosas, Javi, tú lo has vivido, intenta ponerse todos los escudos de... Pero no puede ser. Pero cuando tú te encuentras con esto, tú sabes que es verdad. No hay lugar a la duda. No existe. No hay lugar a la duda. Son imágenes que se quedan muy marcadas. Lo que cuenta Javi, en todos los casos que podéis leer, y no es fácil transmitirlo, es una fuerza psíquica tremenda. Esto tiene una carga psíquica brutal. Da igual el lugar donde ocurra. Muy cerca de Arturo Soria, en una zona de descampados en aquel momento, hace 25 años o más, un buen amigo mío con el que yo empecé a investigar estos temas, hice mucha radio juntos, fuimos como hermanos durante mucho tiempo, me contó una cosa que es, en un segundo se cuenta, y sin embargo,
él va volviendo a casa y va junto a una tapia de estas blancas de obra, ¿no? Y va tan tranquilo, tiene 17 años, 16. Y en un momento dado, cae la noche, estamos hablando de Madrid, no es el castillo de Drácula, no es el abismo de no sé dónde, no es el desierto de Nazca, no es Madrid, pero es el Madrid que todavía tiene descampados y muros, ¿no? Y en un momento dado, ya de noche, se da cuenta y mira, y detrás de él, muy pegado, hay una sombra que va haciendo así con los brazos, ¿no? Esa imagen, tú sabes quién es, esa imagen, la cara de mi amigo, lo que significó para él el impacto, yo creo que es el ejemplo vivo de lo que son los otros. No entendemos nada, pero están. Yo creo que lo importante además, Iker, es que, bueno, los testigos recuerdan estos casos como si los hubieran vivido ayer, ¿no? Aunque hayan pasado 10 años. Y algunos te dicen, joder, es que ayer viví algo tal y no te puedo contar los detalles, pero de esto que me pasó hace 20 años o 30 años, te puedo decir hasta el color del jersey que yo llevaba, ¿no? Y eso es clave. Cuando están y tú los entrevistas y cuando vienen al plató, pasa algo que es rarísimo. Sí. Y es que no te están recordando algo, lo están reviviendo. Sí. Algunos incluso te hacen el gesto de, mira, tengo los pelos de punta. Porque claro, además a veces se quedan así, ¿no? Estas cosas. A los testigos en el plató les ponemos la recreación que ha hecho el programa para recrear un poco cómo es su caso y claro, ellos se quedan alucinados porque es como revivir todo eso, ¿no? Y hay algo que ocurre también que es como una especie de chispazo, que es el momento en el que todo cambia, ¿no? El momento en el que tú dejas de plantearte esto de una forma oscura y piensas que a lo mejor no es tan terrorífico como nos están contando, como nos quieren meter todo el rato en la cabeza, ¿no? La conspiración del miedo. Al final, ¿de dónde viene todo esto? Yo de eso hablo un poco en el libro, pero yo estoy convencido, Iker, de que hay un momento en tu vida en el que de repente entiendes que no todo puede ser tan oscuro como nos han hecho creer, ¿no? A mí me pasa eso hace muy poco tiempo. De hecho, el libro lo escribí durante 3 años, ¿no? A lo largo de 3 años he cambiado muchísimo, hasta el punto de que el capítulo primero tenía que reescribirlo porque ya no era yo el que había contado todo eso. Yo tenía otras ideas completamente diferentes. Y ese ha sido un poco el infierno del libro, ¿no? El estar cambiando constantemente algunas ideas. Y hablamos de otra de estas señales. Yo era incapaz de entender a la gente que te cuenta, por ejemplo, que ha visto el fantasma de su padre a los pies de la cama, por ejemplo, y que no ha sentido miedo. Yo era incapaz de entender eso. Cuando ya había entregado el manuscrito a la editorial, de pronto recibo un mazazo de estos que vivimos todos, ¿no? Que es parte del juego de la vida, que es la muerte de un ser muy querido, de una persona muy joven que de pronto se marcha y deja a una familia maravillosa, ¿no? Y una de estas personas buenas que piensas, ¿cómo puede pasarle esto tan terrible a alguien tan bueno, a alguien que no se lo merece? Y entonces te planteas si a lo mejor esto de merecerse o no merecerse, todo eso pertenece en realidad al pensamiento propiamente humano, ¿no? Y quizá haya algo que somos incapaces de entender, que no entiende de lo que es la justicia o la injusticia, que no entiende de todas estas cosas que son tan humanas. Y hay un momento clave que yo relato al final del libro, que es como en el cementerio esta familia maravillosa se abraza en un gesto de amor como pocas veces he visto, bajo el aguacero, bajo un diluvio, y de alguna forma es como si el tiempo se hubiera quedado parado en medio de esa imagen y sin digerir siquiera el pensamiento, es decir, como si algo me hubiera hecho comprender de repente, sin asimilarlo por mi mente, entendí que quizá todo esto no es tan oscuro, que hay luz en todo el misterio, ¿no? En el misterio de las apariciones, que a lo mejor la presencia fantasmal o la luz o tal no es lo único que existe ahí, que a lo mejor ese golpe de fuerza, ese golpe de energía insospechada que de pronto te ayuda a recuperarte o a superar una pérdida de manera sorprendente, es también parte de ese misterio, ¿no? Y bueno, fue algo asombroso, porque de verdad que yo nunca me había sentido así, nunca había tenido esa sensación de zarandeo de todo mi esquema vital, pero necesité escribirlo y es parte del epílogo, ¿no? de este libro. Y yo creo que, bueno, al final nuestra vida tiene que ir haciendo variar nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender estas cosas, porque creo sinceramente que hay una necesidad real que ha pretendido que todo esto nos aterrorice, que nos dé miedo, que sobre todo cuando uno lee este tipo de libros que recomienda Iker, En los oscuros lugares del saber, por ejemplo, de Peter Kingsley, él habla, por ejemplo, de toda esa conspiración por matar a lo mágico, de cómo de pronto en la Edad Media, con la expansión de las religiones monoteístas,
esto lo cuenta Patrick Harpur en Realidad Daimónica, cómo de repente se demoniza lo mágico literalmente. Había una palabra en ese momento para definir a los integrantes o a la gente o a los personajes sobrenaturales que aparecían en nuestra vida y que eran como conectores entre nuestro mundo y el mundo sobrenatural, que eran los daimones. Y lo que sucede en ese momento es que la palabra daimon es literalmente demonizada, se transforma en demonio porque no interesa que la gente tenga ideas paganas, ¿no? Hay que creer en la doctrina que intentan expandir en ese momento. Y todo eso va evolucionando constantemente. Cuando de pronto la literatura gótica adquiere un valor y, bueno, pues se aprovecha todo esto. Ahora mismo el terror en el cine intenta vender lo paranormal como algo que nos asusta, ¿no? Pero cuando uno va a las fuentes, cuando uno va a la prehistoria, por ejemplo, y ve que los chamanes anhelaban el contacto con ese otro mundo, que estaban mucho más vírgenes de los conceptos que hemos ido creando nosotros mismos y que nos han ido limitando, hay una realidad mucho más pura, ¿no? Por eso era muy interesante el acudir a todas esas fuentes originales, a todo ese momento inicial en el que lo mágico era también parte de lo cotidiano, en el que no hay una ruptura. Pero por eso haces algo que hace muy poca gente, que es ahondar en el auténtico misterio. La gente que ha pensado, hay gente muy inteligente que piensa, o sea, que va un poco más allá. Estos son los casos, oiga, pero ¿qué los une? La experiencia que yo he tenido, por ejemplo, en cuevas rupestres, porque es donde nace el arte, y claro, nacen los otros también, están en las cuevas, aparecen en las cuevas. Y entonces te quedas muy impactado, Javi, porque ahí están. Mira, nos queda una cosa por hacer, que es ir juntos a las cuevas, Sí. porque se sienten muchas cosas, ¿no? Como en otros lugares, pero ahí especialmente, y son desconocidas. Las señales, las cuevas que tienen figuras que nos podrían parecer extraterrestres, ¿no? Porque casi todas las cuevas importantes del mundo, no olvidemos que ahí nace la cultura, posiblemente el lenguaje, posiblemente la religión, posiblemente la magia, o sea, no poca cosa. ¿Y por qué todas tienen una especie de ser, ¿no? Que nos puede parecer un feto, que a lo mejor es un canto a la vida, no lo sé, pero es extraño, puesto en pie y que alza los brazos, ¿no? El primer rezo de la humanidad, el primer rezo antes de cualquier religión, está en las cuevas rupestres, en lo más hondo, en lo más secreto, donde llegaba el chamán con su luminaria, que imagínate el viaje que estaba haciendo, era atravesar este mundo de lo que nos separa. Grabando cuevas, gente de primer nivel que no tiene nada que demostrar, como el presidente de la UNESCO de arte rupestre, Jean Claude, me decía en una cueva, me decía, ¿y qué? En su francés me decía, es que la pared hablaba. Y yo le digo, claro, metafóricamente, Jean hablaba. No, ¿qué hablaba? ¿Cómo que hablaba? Para esta gente, la roca donde pintaban estos otros, era una especie de paso, de frontera entre el aquí y el otro lado, pero un lado tan importante al que se podía incluso viajar. Pensad lo que es esto. Durante milenios, sociedades y pueblos enteros que han sobrevivido también gracias a eso, vertebraban su estructura por las enseñanzas de gente dotada, gente con una chispa, gente que no había limitado su cerebro a lo lógico, gente que iba más allá de la caza y de la recolección y que tenía su importancia. Eran los conectores con lo otro. Y estos viajaban. Y lo que van contando a lo largo de la historia es muy parecido. Y todas esas imágenes, por desgracia, que asociamos a la religión, y quien es religioso le parece muy bien, quien religioso no es le parece muy mal, de cielo, infierno, todo eso está 25.000 años antes del primer escrito religioso. Está pintado en las cuevas. Esa gente, cuando iba al otro lado, veía lugares, sinceramente, abruptos, abismales. Hay cuevas como la Bam-Latron en Francia, donde bajas y es estar en un sitio opresivo, terrorífico, donde ves una araña gigante que va hacia ti con los quelíceros hacia adelante, ves una serpiente que tiene brazos de niño y dientes que salen, también son los otros, no son imaginaciones exactamente, son cosas con las que se conectan y que se representan así. Y hay una cosa muy importante, el libro de Javi lo demuestra, estamos en 2017, y si un escritor español hace esto, se ha intentado por todos los medios, hacedme caso, por todos los medios, yo no sé qué conspiración hay ahí, se ha intentado, la tecnología es buena, la ciencia es básica, todos lo sabemos, nos beneficiamos de ella, pero se ha intentado por la prensa, los medios, la tele, nosotros mismos, la publicidad, de convencernos de que no hay más allá de lo que tú puedes tocar y ver, cuando los que saben de verdad están viendo que todo es una danza rarísima de cosas increíbles a nivel microscópico. Pero sin embargo, día tras día, te están obligando a que seas más denso, más atrapado en lo absolutamente ruin, más conectado a los instintos más básicos y que nada trascienda.
que nada te eleve. O sea, a mí me parece muy bien. Si yo juego al fútbol, juego con mi hija Mario, he hecho todo en mi vida de todo tipo, nunca he sido un ratón de biblioteca, aunque me ha encantado leer. Es decir, he disfrutado como el que más de la vida. No soy ningún retraído de... ¿Y entonces qué ocurre? Ocurre que me doy cuenta de que nos quieren quitar cualquier conexión con lo trascendente. Acudiendo a las religiones, acudiendo a que no es científico, acudiendo a que son tonterías. Y sin embargo, cuando alguien experimenta toda esa conexión con la trascendencia, bien sea por la búsqueda, el interés, el entusiasmo en algo, el arte, cuando se despega de las cosas normales a las que nos obliga la publicidad, la tele, los medios y la sociedad, hasta la amiga esa tan buena que tienes, que siempre te dice que fea vas, el amigo que dice que es peor que tú eres peor siempre, esos vampiros psíquicos que nos rodean permanentemente, en la familia, en las amistades, me da igual, todos esos forman parte de un ejército con el que yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque la única forma de trascender es empezar a defendernos, empezar a defendernos de todos esos que incluso desde el, entre comillas, cariño, te están contando que tú tienes que ser más material que nunca, hacer ciertas cosas porque los hacen los demás, no ser jamás individuo, e ir por la senda bien marcada de los rebaños, donde por supuesto ni el alma, ni la trascendencia, ni lo espiritual, ni la elevación, ni la reflexión, seguramente ni el arte más sublime caben. Están matando la poesía del mundo a través de tecnología y a través de mensajes permanentes. Que está bien, pero creo que esto, os parece mentira, no es un libro para pasar miedo. Es un libro para conectar con todo eso que nos hace mejores. Y lo que han creído todos nuestros padres desde que el tiempo es tiempo. Y daros cuenta una cosa. Es verdad que esa campaña existe, pero hoy, como ayer, como antes de ayer y como hace 5 siglos, las gentes, en cuanto se juntan, si alguien cuenta un caso de misterio, os ha pasado, ¿verdad? En la familia, ¿qué familia española hay que no le haya pasado algo a alguien del que tú no puedes dudar? Y de repente se hace un clima diferente. De repente ya has entrado en el increíble mundo del misterio. ¿Por qué? Porque el misterio, más allá de un pasatiempo, más allá de uy, qué miedo, es la última forma, junto con algún tipo de arte, me imagino, de reflexión, de estar conectados a algo que no es material, que es poderoso, más poderoso que nosotros. No somos los dueños del mundo y hacemos lo que nos da la gana y entonces la vida no vale nada, que al final esto va de eso. No, la vida es un milagro, es maravillosa y estamos rodeados de cosas, creo yo, mucho más poderosas que no podemos ni entender. Todo esto son anécdotas de esas cosas que como en una reunión alguien entra, uy, me he equivocado y se va, pues es lo que pasa, ¿no? Cuando viene el ovni con una luminaria y el niño ve 3 seres y luego se van, ¿qué sentido tiene, Javi? Cuando uno va por la carretera y ve a los niños que se aparan. Es como diapositivas que se mezclan, pero que nos quieren decir, ahora vosotros, y vosotros contaréis quizá a otros, y quizá ese sea el sentido profundo, que todo esto pasa, no es una mentira, os lo juro, doy mi palabra, Aldo lo puede decir, jamás hemos mentido en cuarto milenio, jamás hemos exagerado, jamás hemos dado un dato, nos hemos podido equivocar, ojo, pero jamás hemos hecho trampa a nivel de, Aldo, tú cuenta que no sabes nada y lo ves, Paloma, tú decimos que no sabes nada, pero has visto tal. Es verdad, y esto es lo alucinante, que yo incluso he puesto a Aldo o a Paloma, sobre todo a Paloma, en pruebas porque no me lo creía, porque no podía concebirlo, porque representaba incluso para mí una rara sensación. Hay gente que no ha sido podado su cerebro neuronalmente todavía, que ha mantenido esa mente del niño, la ha mantenido. Y entonces, como todos los niños del mundo, son capaces de ver otra cosa. ¿Por qué los niños ven los otros? ¿Por qué nosotros les quitamos la idea de que no son verdad? ¿Por qué les engañamos? Nos gusta engañarle con los Reyes Magos y con esto decirles que es mentira, ¿no? Esperemos que no haya ningún niño por ahí. Bueno, no es ningún engaño, no es ningún engaño porque es verdad. Pero os quiero decir, el engaño permanente para que tú seas alguien lógico, alguien digno, hombre, alguien respetable. Pero yo creo que la opción hoy en día, quien lea este libro, si lo lee con profundidad y compasión, desconecta un rato y se mete en eso, es que va a estar obligado a seguir indagando, que es la mejor droga que hay, que tú sigues buscando. Y hoy en día, además, gente tan joven como vosotros, que es increíble, tenéis la oportunidad. Es que yo, Pablito lo sabe, hacía por revistas en papel y íbamos a correos entre 20 amigos. Es que hoy escribir una cosa y que te lean, para nosotros era inconcebible. Hoy tenéis toda la oportunidad del mundo. Ahora, como todo, depende del uso que se le dé, ¿no? El problema ahí es que la trascendencia o la sensación de que hay algo puede condicionar también nuestra moral, ¿no? Y ahora parece que es mejor ser una moral, no tener ningún tipo de nada que rija tu forma de comportarte y actuar como si nada importara, ¿no? Y bueno, en España es que estamos llegando tan lejos
que la necesidad de apartar todo esto está acabando incluso con la antropología, porque los propios antropólogos o los historiadores, cuando empiezan a hablar de esto, aunque sea el trabajo habitual, el trabajo de campo de un antropólogo, que sea ir a Galicia a recoger testimonios de la Santa Compañía, eso ya se está perdiendo por completo. Porque si alguien hace eso, es un loco, es una mancha en el expediente. Y estamos matando nuestro propio patrimonio oral, ¿no? Que es una de las grandes joyas. Y por eso yo me siento profundamente orgulloso de este libro y profundamente orgulloso de Cuarto Milenio. Porque en el fondo estamos reivindicando nuestro patrimonio mágico. Y hay poca gente que lo haga y sobre todo que tenga la suerte de tener tanto alcance, de llegar a tanta gente y que, bueno, esta gente empiece a tener inquietud y de alguna forma a revitalizar todo eso. Porque en un viaje que yo hago a Galicia, y es desolador, yo había crecido con las historias de la Santa Compañía, mis padres me llevaban a Galicia constantemente de pequeño, nos encantaba veranear allí, y era una historia que a mí me fascinaba, ¿no? Y me fui para allá a hacer un reportaje sobre este tema, y resulta que Fernando Cortizo, un director de cine, me cuenta que él hizo un experimento que era ir a los colegios a preguntar a los niños por la Santa Compañía. Y resulta que nadie tenía ni idea de lo que era eso. Ya no sabían lo que era esto de la procesión de muertos que venía antiguamente a llevarse el alma de algún vecino, ¿no? De alguna forma, los niños ya estaban saturados por Halloween. Y si piensas el sentido simbólico de cómo Halloween se ha impuesto a las tradiciones españolas de toda la vida, aunque Halloween al final es europeo, ¿no? Pero me refiero a lo que nos ha venido de vuelta de Estados Unidos. Tiene mucho sentido, es decir, las tradiciones de la Noche de Difuntos que había en España eran de un respeto absoluto hacia lo trascendente, hacia ese otro lado. Era el respeto al muerto que hacía tiempo que nos había dejado y queríamos hacerle una ofrenda, ¿no? Y ahora, sin embargo, hemos transformado eso en una fiesta continua que consiste en una discoteca disfrazado de vampiro, de hombre lobo, de tal, y hemos matado por completo el sentido auténtico que tenía esta fiesta celta, ¿no? Que era venerar a ese otro mundo. Sin embargo, también hay una recuperación. El hecho de que tanta gente esté aquí escuchando. Por eso tiene mucho valor, significa claro. Que yo, de verdad, no es por ser pelota, pero es que hay que estar muy agradecido por uno de los misterios de hablar de estas cosas en televisión y llevar 12 años, que yo es que no lo acabo de entender muy bien. En una trituradora, ¿no? De carne humana, como es la tele, ya sabéis lo que es eso, donde, mira, yo fui mal estudiante, porque es la verdad, o sea, no fui muy bueno, y porque no me gustaba la obligación, ¿no? Imagino que pasa a muchos, ¿no? Me pasa que me despierto pensando que todavía no acabo la carrera, o sea, esas cosas son increíbles, me pasa. Qué malo sería yo estudiando para tener todavía la sensación de que... Pero lo que os quiero decir es que luego en mi vida, fuera del estudio obligatorio, he aprendido muchísimo más que cuando me obligaban. Porque lo que uno aprende queriéndolo de verdad, lo que uno aprende por interés auténtico, lo que uno aprende por amor auténtico, es la gran palabra, parece muy ñoña, pero es la gran palabra que resume todo. El amor, por ejemplo, al conocimiento. Bueno, eso es la filosofía, ¿no? Pero la filosofía de cada uno, da igual, no tiene por qué ser erudita, ni mucho menos. Hay pistas increíbles para entrar en mundos, en autores, en libros, en gente mucho más inteligente, por ejemplo, que yo, que ahondó cosas, y cuando yo las leo digo, no puede ser. No puede ser que este hombre con 90 años escribiese esto hace 20. No puede ser, porque está definiendo la cultura de la sociedad de hoy y lo que nos estamos dejando atrás. Es increíble, hay cosas, hay muchos sabios ahí. Por eso os quiero decir que aunque hay casos, hay muchos sabios que te dejan sus pistas. Y si tú quieres, las coges. Y si no, no. Pero, sinceramente, lo bonito es que todavía hay esperanza, ¿no? Yo en eso soy positivo. Veo mucha gente que quiere ir un poco más allá. Quizá porque como ahora sí tiene casi todo, ¿no? Es decir, el mundo virtual te ofrece unas posibilidades que antes eran imposibles, también hay un interés real ir un poco más allá. Todo pasa muy deprisa, profundizar un poco no está mal. Yo lo que no acabo de saber es si son los muertos, ¿no? No acabo de entenderlo muy bien. No sé si alguien que muere queda vagando, es que no lo sé, porque no lo sé. Lo que sí es curioso es que todos han creído eso, fíjate. Es decir, los egipcios, los fenicios, han creído, han utilizado los sueños para conectar con eso, han hecho una serie de ritos, se aparecían y siguen pasando cosas. Pero ellos consideraban, me parece muy fácil, que eran los que están al otro lado. ¿Por qué alguien que está? ¿Por qué te levantas tú y en el pasillo de tu casa, imaginaos, aparece una figura medio desdibujada que uno asemeja, por ejemplo, a su abuela? Da un susto tremendo. ¿Por qué tiene que ser esto así? Pues yo creo que es que no lo entendemos. Que es que simplemente pasan cosas que no están a nuestro alcance. Lo que os aseguro es que pasan y que siguen pasando. Y que aunque se pusiera, fijaos lo que os digo, una ley de prohibición como el alcohol sobre el misterio, la gente seguiría viendo, seguiría contando. Todos los expertos dicen que el mayor misterio del misterio es que nadie ha sabido matarlo. Nadie ha acabado con él. Ni la ciencia ultradogmática, que la ciencia es buena, pero la ultradogmática, ni la nueva Inquisición,
ni los que piensan en materialismo puro y duro. ¿Os dais cuenta? Nadie ha logrado matarlo. Cuarto Milenio sigue siendo un éxito, los libros de Harvey y otros compañeros siguen siendo un éxito, los programas de radio siguen siendo un éxito. En cuanto vas a las páginas de descargas, todo lo más descargado es de misterio. ¿Qué pasa aquí? Lo más prohibido, lo más marginal, los que te miran como... Resulta que luego, claro, pasa lo que pasa, ¿no? A nosotros en la SER nos pasaba que iban los esto y, claro, de repente un programa de unos chavalitos de misterio, pues había 8.000 personas, 5.000, 6.000. ¿Qué está pasando aquí? La propia gente de la estructura no se lo cree. Pues pasa que en todos nosotros, aunque tengamos de todo, siguen existiendo las mismas angustias, las mismas de ese hombre de las cavernas, y ese niño de las cavernas, y esa mujer de las cavernas, que pintaban a sus otros porque intuían que había algo más que lo que se podía ver. Y esa sensación de angustia, porque no sabemos nada, solo sabemos, lo decía Jimena del Oso, que un día nacimos y otro moriremos. Parece muy fácil la frase, y si lo piensas es tremendo. La única evidencia en nuestra vida, no sabemos ni cómo te va a ir. Si vas a ser más guapo o más feo, si vas a tener más éxito o menos, si vas a ser exitoso o no, pero lo que sea. Lo que sí sabes es que un día naciste, que es un misterio, y otro día morirás. Y nos quieren hacer entender, a machamartillo, que no es misterio ni el nacimiento ni la vida, que tela ni la muerte. Porque el mismo hecho de estar vosotros aquí, no lo veis con un tinte religioso, porque claro, enseguida la gente, como la religión en parte, algunas han hecho daño también, pues yo entiendo que la gente ande un poco dolida, ¿no? Y cualquier cosa que suene a eso, ostras, saltas. No, vete un poco más allá, no te quedes en la superficie. Tú, cualquiera de vosotros eres un milagro. Y no te dan la importancia. Si uno analiza lo que son las células, lo que está pasando en mi mano ahora mismo, nadie se lo creería porque no nos lo cuentan bien. Nadie se lo creería. Es decir, vivimos ya en un misterio asombroso y permanente. ¿Por qué esto no va a ser así? ¿Por qué esto no va a ser así? Pues esto no muere. Esto, aunque haya etapas en que muere un poco, resucita. Hay algo en el alma humana que necesita. Y no creo, fijaos, que sea una falsa esperanza, que sea una ñoñería para no temer a la muerte. ¿Qué va? Es mucho más profundo. Yo he entrevistado a gente absolutamente agnóstica que de repente se encontró con nosotros. Y el esquema mental te hace así, ¿eh? O sea, gente que era científica, agnóstica y vio a su amigo muerto, incluso alguno, ¿verdad, Javi? Llegó a hablar un poco con él. Y sé que es imposible, pero a veces pasa. Y esa aparición cambia una vida. Ese es el auténtico misterio, ¿no? Que estas cosas nos pueden cambiar la vida. Y no creo que para mal, ¿eh? Porque la gente que ha sufrido esto, luego resulta que es mucho más permeable con todo, ¿no? Menos dogmática. Hay un caso brutal, hablando de científicos, que es el de Oliver Sacks, del que hemos hablado muchas veces porque es una de estas mentes apasionantes y él tuvo una de estas experiencias, de hecho, y le cambia la vida, hasta el punto de que termina publicando uno de sus últimos libros, es un libro llamado Alucinaciones, en el que habla del misterio explicado desde el punto de vista de las alucinaciones, pero dejando claro que quizá estas alucinaciones procedan en ocasiones de algo exógeno, de algo que no nos pertenece. Y bueno, Sacks cuenta cómo en un momento dado, mientras está bajando una montaña, escucha una voz porque él se disloca la cadera, está a punto de morir en ese momento porque la noche está cayendo, dice que en el bosque hay temperaturas bajo cero, que si se queda allí esa noche va a morir, y él echa a andar, hay un momento en el que está a punto de dormirse, y es ahí cuando surge una voz interior, una voz que no es la suya, y que le ordena a caminar, tienes que caminar, tienes que ir por aquí, le empieza a indicar el camino. Él va siguiendo esa voz, la voz que él llama la voz, una voz que, bueno, pues que le salva la vida por completo. Y esa voz termina llevándole a un aparcamiento cercano, a un parking, donde él encuentra a un grupo de personas que consiguen ya llevarlo en su coche a un hospital y atenderle. Y en ese momento Sacks empieza a investigar y se da cuenta de que hay cientos de casos. Y hay una historia muy interesante, una prestigiosísima revista científica norteamericana publica en los años 70 un estudio que él recoge en su libro que, bueno, en lo que consistía era un estudio sociológico, era enviar a varias personas completamente sanas a diferentes hospitales de Estados Unidos. Ellos estaban sanos y lo único que tenían que decir era que escuchaban voces. Y lo que ocurrió es que todos los pseudopacientes fueron diagnosticados como esquizofrénicos. Ese estudio terminó titulándose Acerca de estar sano en un medio enfermo. Y yo creo que eso lo dice todo también, ¿no? Cómo al final, cuando a uno le ocurre algo que no puede explicar, necesita prácticamente que el científico le dé una respuesta, que le diga que ha sido una visión de duelo, por ejemplo, o provocada por tal o cual cosa.
Y todo eso está también matando un poco la poesía, porque quizá todo esto se pueda explicar con poesía y a lo mejor tenemos que acudir a ella. A lo mejor la ciencia no es capaz de explicarlo todo. A lo mejor necesitamos otro lenguaje distinto para explicar este tipo de fenómenos, ¿no? Lo que yo creo que es importante es que el hecho de que los testigos te cuenten sus historias y que no haya otro tipo de documentación, que en ocasiones la hay, no podemos tirar estas historias como si no importaran, ¿no? Al final los testigos te están relatando sus historias personales que en ocasiones, como decía Iker, les cambian la vida por completo. No sé si recuerdas el caso de este hombre de Marbella, un testigo al que entrevistamos, que incluso se había encontrado con la cerrazón de su propia familia. Su propia mujer le decía que estaba loco. Muy mal, se tiene que pasar muy mal, porque claro, gente que vives algo de esto y no te entiende ni tu mujer, querido, ¿no? Claro, ni tu propia mujer. Él decía que no podía quedarse a oscuras en la habitación porque tenía auténtico pavor después de haberse encontrado con una niña vestida de comunión que se desvanecía delante de él. Y yo recuerdo, yo creo que es uno de los testimonios que más me ha impresionado. Te habrá pasado porque una vez que estás hablando con él, este tío se me derrumba, se me pone a llorar, le tiembla la voz y me dice que es la primera vez que no se siente un bicho raro en 4 años, ¿no? Que le hemos ayudado nosotros a él por escucharle y por darle voz. Y luego pasa otra cosa, Javi, es muy interesante. Y es que me decía un buen amigo, Gonzalo Presarro, me decía, mira Iker, un investigador extremeño excelente que lleva muchos años en su tierra buscando ese tipo de casos, ¿no? Apariciones de figuras inundadas, ¿qué sentido tienen? Va a dar miedo, ostras, ¿cómo no dar miedo? Tú eres la niña que va por Saucedilla y ves una figura que parece una torre, que parece un monje, ¿qué sentido tiene? Bueno, él me decía, somos decepcionantes para el testigo muchas veces. El testigo demanda de ti una respuesta. Si hay aquí una persona que ha vivido un fenómeno extraño, no querrá que le contemos que no sabemos. Oiga, usted es como el doctor, tiene que decirme, en esta mente materialista, lo que tiene que decirme, lo que me está pasando. Y no tenemos respuesta. Esa es la realidad honesta, no la tenemos. Y si eres un poco verdad, no la tienes, pero no tienes nada. Y las pocas certezas que tenías, encima también se disuelven, que es alucinante. O sea, tenías algunas claves y tampoco valen. Yo, lo que me gustaría es, hay historias preciosas que demuestran que no sabemos nada de ese otro lado, no sabemos nada de la tramoya del misterio. Esto es un gran teatro y hay otra parte del escenario. No sabemos muy bien qué significa, pero sería bonito no cerrarse del todo, ¿no? Yo he tenido esa gente que ha llorado delante de mí y me decían que por fin se sentían entendidos, ¿no? Se sentían comprendidos. El testigo que vive algo, le cuesta mucho contarlo, pero lo que necesita en cierto momento es contarlo también. Es como si ese algo le aprisionara dentro, es algo que no te puedes quedar para ti, que es muy curioso también. Cuando los otros aparecen, lo hacen de tal forma que se aseguran muy bien de que su testimonio preserve la historia y continúe. A mí me gustaría, porque yo tengo que seguir fumando ya, acabar con una historia que es muy bonita, me parece de las más bonitas. Hay toda historia, bueno, fíjate, tú les podrías contar la historia real del Principito, ¿no? Hemos contado que representa al final lo que son los niños y la mente del niño que hemos destruido, ¿no? A paladas en el sistema que hemos construido entre todos somos culpables. Hemos despojado al niño en cierta edad, dicen que a los 7 años se produce eso, que yo he dado tanto la paliza con eso, de la poda sináptica. El cerebro, yo creo que algunos lo mantienen todavía un poco despierto, pero pierde una serie de facultades, y por eso ese asombro que tú ves en los niños, esa especie de intensidad en todo, esta botella de agua es lo más importante del universo en este momento, ver una ardilla es lo más importante, ver una estrella es lo más importante, y tú ves que hay una fe y una pasión que tú has perdido, que los adultos nos hemos hecho de repente otra cosa. El autor del Principito siempre dijo que el Principito era verdad, que no era un cuento, que él vio a ese ser y que en el fondo era el embajador de una cosa que es un mensaje profundísimo que tiene que ver con esto, que es que no podemos matar al niño que somos y que llevamos dentro. Hace poco me contaron una cosa maravillosa. Un ilustrador le decían, oye, ¿cuándo tú me entendéis, ¿no? El aspecto material de la vida. Pero tú, ¿cuándo pensaste que ibas a dedicarte a ganarte la vida dibujando? Pero hombre, ¿qué tal? Y le responde, no, ¿tú cuándo dejaste de dibujar? Porque todos los niños dibujan. Todos. Pero solo algunos perseveran, siguen, continúan. Y el sistema, a veces no es ni culpa de ellos. Esto no vale, te vas a morir de hambre, vaya gilipollez. Y no nos damos cuenta y nos van teledirigiendo en la vida. Y ese niño lo que quería era dibujar. Que lo pasara mal o bien, pero lo que quería era dibujar. Es decir, la mente infantil, tan despreciada, es uno de los tesoros más increíbles. Yo por lo menos estoy absolutamente convencido de que tenemos que reconectarnos con ella, como sea, de verdad, como sea. ¿Por qué los recuerdos de la infancia son tan poderosos? Son tan increíbles, son tan gratificantes, son como la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, se hay que empezar a preguntarlo. Porque nos han quitado
esa posibilidad de ser principitos, de ser y principitas, de serlo, nos lo han ido quitando. Todos estos temas no es sino penetrar en eso. A mí me gustaría primero agradeceros, ¿no?, esta presencia. Creo que Javi es el que tiene que ser absolutamente protagonista. Ya sabéis que yo me revelo y al revés, es un placer enorme estar con un compañero que ha ahondado, que ha profundizado y desde muy joven. Por lo tanto, Javi, yo no sé dónde nos va a llevar, ¿no?, a qué perspectiva. Yo espero aprender mucho de él, ¿no? Le llevo casi 20 años y espero aprender muchísimo de él. Lo que quiero decir es que, mira, hay historias tan bonitas que lo representan todo. Los otros no tienen por qué dar miedo, de verdad, no tienen por qué dar miedo. Hubo un día en Cádiz que apareció una figura y no era un otro. Sí que representaba algo muy raro. Era como una figura barbada que daba un poco de miedo. Y si vais a Cádiz y la veis, da un poco de miedo. Tiene que ver con el mundo de los fenicios, que era un mundo muy pegado a lo espiritual. Era un sarcófago enorme. ¿Alguno conoce los sarcófagos de Cádiz? Bien, mejor, porque así os lo cuento. Entonces, el sarcófago inmenso, blanquecino, con unas barbas enmarañadas, y una mirada glauca, una mirada sin pupila, que como la sonrisa, por ejemplo, etrusca, se te queda, ¿eh? O sea, ostras, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay algo que toca mi alma, no sé muy bien qué, no hace falta saber de arqueología, es una mentira, da igual, toca tu alma. Parece que me habla, han pasado 3000 años y parece que me está diciendo algo que me sirve. Bueno, eran impresionantes. Y un arqueólogo, entre la comitiva de arqueólogos, imaginaos, estaba la mente absolutamente analítica del hombre que analizó la nariz y dijo 18,5 centímetros. Y el otro arqueólogo, el que le voy a hablar, decía, no, pero esto es como un mensaje del más allá. Sí, pero mira usted, estos son la pupila 12, Oiga, pero usted no le impresiona lo que está viendo. Si parece un príncipe de otro mundo recién llegado, no le impresionaba, le daba igual. Al final, este arqueólogo, Pelayo Quintero, empezó a decir que soñaba permanentemente con la princesa. Imaginaos qué historia de cuento, ñoña, absurda. Oiga, los arqueólogos somos científicos de la universidad, le van a quitar a usted la cátedra. Oiga, pero si he descubierto la figura. Ya, pero no vaya diciendo usted que sueña, por favor. No, es que yo sueño todos los días con la princesa, acompañante de este príncipe extraño que parece extraterrestre, de verdad. El pelo son todas unas esferas, es increíble. Sería una de las piezas más importantes del mundo, pero está en Cádiz, no lo digo por nada, pero mal iluminada, mal puesta. Bueno, en fin, sin darle importancia, sin contar esta historia. En Cádiz te cuentan esta historia. Y resulta que pasa el tiempo y aquel hombre muere. Y él soñó siempre que su princesa iba a aparecer. Pero la ciencia y la lógica le decían que esa pieza que había aparecido barbada era tan impresionante que no tenía por qué haber una princesa y menos ahí. Porque en todo el mundo no había aparecido una sola princesa de esas características. Habían pasado 60 años de la muerte de este hombre. Y en un campo de futbito, unos niños jugaban al fútbol y se abre una grieta. Llegan las excavadoras, porque puede haber peligro para el colegio, y excavan. Y allí está la princesa. Exactamente como este hombre la había soñado. Igual que como él la había dibujado en sus cuadernos. Pero lo más hermoso de esta historia, que sin duda es de las más hermosas que yo he conocido, es que alguien, un aparejador, dice, oye, ¿este campo de futbito dónde está? El campo de futbito era la casa del arqueólogo. No solo eso, Pelayo Quintero, el arqueólogo, vivió eso mucho antes de ser un campo de futbito y que se destruyera la casa. Pero es que Pelayo Quintero durmió toda su vida a 7 metros sobre la princesa y nunca lo supo. Pero él todas las noches decía que esa princesa se le representaba. Imaginaos la cara de los lógicos cuando vieron que en el plano era exactamente el lugar, esta joya de la escultura fenicia, absolutamente misteriosa, estaba en estratos 7 metros, virgen, nadie había excavado. Este hombre nunca lo supo, pero su intuición, su otra cosa, su don, su chispa, la mente infantil que no había perdido quizá, nos promulgó esta increíble anécdota. Yo creo que hay muchas princesas todavía y que hay muchas personas que mantienen la mente infantil, pero hay que luchar por ello. Estamos en una batalla, esto es la resistencia, os lo aseguro, ¿eh? Si no, lo que pinta es malo. Así que, por fortuna, todavía quedan personas como Javi, como muchos compañeros que están aquí, como vosotros, que es lo importante, ojo, porque si no tenemos eco con vosotros, ¿qué misión es esta? Así que muchas gracias. Ha sido un placer, me voy a ver a mi hija, que seguro que está ya mucho mejor, pero me he encontrado muy arropado y muy a gusto. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Eh?